Había una niña de 8 años parada entre bambalinas mirando las luces del escenario y nadie la estaba buscando. Su madre ya estaba ahí arriba, cantando para miles. Sonriendo para miles. Siendo amada por miles. Y la niña aprendió esa noche, sin que nadie se lo dijera, que ella nunca iba a ser la primera en la lista. Esa niña se llamaba Scarlett. Y lo que le pasó después es lo que ningún documental sobre Marisela se ha atrevido a contar. Porque todos hablan de la Dama de Hierro. De la voz. De los escándalos. De los hombres. De las canciones que partieron generaciones enteras. Pero nadie habla del precio que pagó alguien que no eligió nacer dentro de esa historia. Nadie habla de la hija. Nadie habla de lo que se hereda cuando tu madre es una leyenda rota. Hoy vas a descubrir cómo una mujer que vendió millones de discos, que llenó estadios en 3 países, que fue adorada por millones de desconocidos, no pudo darle a su propia hija lo único que una hija necesita, presencia. Vas a descubrir el momento exacto en que Scarlett dejó de esperar a su madre y empezó a buscar en otro lugar lo que su madre nunca le dio. Y vas a entender por qué ese momento lo cambió todo, para siempre, sin posibilidad de devolución. Ese nombre es Marisela. Y esta es la historia que ella nunca quiso que contaran. Si no quieres perderte el final de esto, ya sabes qué hacer antes de que empiece. Una niña que llenaba estadios a los 12 años. Una madre que la empujó al escenario antes de que supiera quién era. Una mujer que conquistó América Latina y perdió su casa. Una hija que buscó en las drogas lo que no encontró en ningún abrazo. 3 generaciones de heridas disfrazadas de canciones. Esto empieza ahora. Marisela Verónica Peñalosa nació el 9 de julio de 1964 en Monterrey, Nuevo León. No en una ciudad de sueños. En una ciudad de trabajo duro, de familias numerosas, de madres que saben lo que cuesta cada peso y de padres que no siempre se quedan. Desde afuera su infancia parecía normal. Pero hay infancias que se ven normales porque nadie ha levantado todavía la alfombra. Su madre, una mujer de carácter fuerte, ambiciosa, con un ojo clínico para reconocer el talento, vio en Marisela algo que no era común. Una voz. No una voz bonita de niña. Una voz con peso. Con textura. Con esa capacidad extraña de hacer sentir al que escucha que esa canción fue escrita exactamente para su dolor. Ese tipo de voz no se fabrica. Se encuentra. Y cuando la encontró, no la dejó crecer en paz. La puso a trabajar. A los 12 años Marisela ya estaba grabando. A los 14 ya tenía presentaciones en vivo. A los 15 ya sabía lo que era firmar un contrato, lo que era ensayar hasta que las manos temblaban, lo que era sonreír frente a una cámara aunque por dentro sintieras que querías irte a casa. Y eso, que muchos admiraban como disciplina, como talento precoz, como un don privilegiado, era en realidad el primer robo. Le robaron la adolescencia antes de que ella supiera que tenía derecho a vivirla. Porque una niña que aprende a actuar feliz para los adultos desde los 12 años no aprende a reconocer sus propias emociones. Aprende a esconderlas. Aprende que lo que siente importa menos que lo que el público necesita ver. Y esa lección, grabada en el cuerpo a una edad en que el cerebro todavía está formándose, no se borra fácil. Se convierte en la forma de moverse por el mundo. Se convierte en el manual de supervivencia que nadie eligió pero nadie sabe tirar. Para cuando Marisela tenía 16, 17 años, su carrera ya tenía velocidad propia. Ya no era solo su madre empujando. Era la industria. Era la radio. Era el público que pedía más. Era el dinero entrando. Era el nombre creciendo. Era la maquinaria funcionando. Y las maquinarias no tienen compasión. No preguntan si estás cansada. No preguntan si tienes miedo. Solo preguntan cuándo es el próximo show. Pero hay algo que casi nadie supo en esos años. Debajo del brillo, debajo de la disciplina, debajo de esa voz que ya empezaba a aparecer en todas partes, había una muchacha que no sabía cómo pedir ayuda. Que no sabía cómo decir que estaba agotada. Que no sabía cómo decir que necesitaba que alguien la mirara, no como artista, no como proyecto, no como inversión, sino como persona. Como hija.
Como alguien que todavía necesitaba que le dijeran que estaba bien aunque no lo estuviera. Esa carencia tiene nombre. Y ese nombre explica casi todo lo que vino después. Entonces llegó él. No voy a romantizarlo porque no lo merece. Lo que ocurrió entre Marisela y José Ángel Espinosa Ferrusquilla, conocido como Ferrusquilla hijo, fue exactamente el tipo de relación que aparece cuando una muchacha joven, hambrienta de afecto genuino, entra en un mundo donde los hombres mayores tienen poder, dinero y la capacidad de hacerla sentir vista. Ferrusquilla era mayor. Era del ambiente. Sabía moverse. Sabía hablar. Y Marisela, que había aprendido a interpretar emociones ajenas pero no a reconocer las propias, cayó. La relación fue intensa. Fue complicada. Fue el tipo de vínculo que desde afuera parece pasión y desde adentro se parece más a una trampa. Y de esa relación nació Scarlett. Una niña que llegó al mundo cargando ya el peso de una historia mal resuelta entre dos personas que todavía no sabían quiénes eran. Guarda ese momento. Porque todo lo que viene después parte de ahí. Cuando Scarlett nació, Marisela tenía 22 años. 21, 22 años. Una mujer joven. Una artista en ascenso. Una persona que llevaba una década aprendiendo a poner el escenario primero. Y de pronto había una bebé. Una bebé que no podía esperar a que terminara la gira. Una bebé que lloraba aunque hubiera show. Una bebé que necesitaba presencia real, no canciones grabadas, no fotos para la prensa, no regalos traídos de otra ciudad. Presencia. Cuerpo. Mirada. Tiempo. Y el tiempo era lo único que la industria no le devolvía. Marisela hizo lo que pudo. Que no es lo mismo que hacer lo suficiente. Llevó a Scarlett a algunos shows. Intentó integrar la maternidad al ritmo imposible de su carrera. Hubo momentos buenos, momentos tiernos, fotografías que parecen felicidad y quizás lo fueron. Pero los momentos no construyen una infancia. La construye la repetición. La construye saber que cuando llegas a casa alguien te espera. Saber que esa persona va a estar mañana también. Saber que no tienes que competir con un micrófono por la atención de tu madre. Scarlett no supo eso. Lo que Scarlett aprendió fue otra cosa. Que su madre era de todos. Que la voz que ella quería solo para ella, cuando llegaba la noche, era la misma voz que millones de desconocidos reclamaban como propia. Que había que compartir. Siempre compartir. Y hay niños que aprenden a compartir con generosidad. Hay niños que aprenden a compartir con resentimiento. Y hay niños que aprenden a no pedir, porque pedir y no recibir duele más que no pedir nunca. Scarlett aprendió lo tercero. La carrera de Marisela en los 80 y 90 fue una explosión. Discos que se vendían solos. Canciones que se metían en la cabeza sin permiso. Giras que cruzaban México, Estados Unidos, Centroamérica. Presentaciones en televisión, en radio, en los festivales más grandes. Colaboraciones con nombres gigantes de la música regional. Era el tipo de éxito que parece imparable. El tipo de éxito que hace creer a todos, incluida la propia artista, que puede durar para siempre si no se detiene. Y ahí estaba el error. La dama de hierro no se detenía. No podía. O al menos eso creía. Porque en algún punto de esa carrera, el movimiento constante dejó de ser ambición y se convirtió en huida. El escenario dejó de ser un lugar al que Marisela iba porque lo amaba y empezó a ser el lugar al que iba para no tener que quedarse quieta. Para no tener que mirar lo que estaba dejando atrás. Para no tener que sentarse frente a una niña que la miraba con esa mezcla de amor y pregunta que solo tienen los hijos abandonados. ¿Cuándo te vas a quedar, mamá? Una pregunta sin respuesta es peor que un no tiene forma. Una pregunta sin respuesta es un vacío que la mente infantil llena con la única conclusión que puede alcanzar. Que si mamá no se queda es porque yo no soy suficiente para que se quede. Scarlett creció con ese vacío. Y los vacíos siempre encuentran la manera de llenarse. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesitas entender sobre Marisela. Algo que la prensa casi nunca cuenta porque es más fácil vender a la villana que entender a la mujer.
Marisela no eligió ser una madre ausente porque no le importara su hija. Marisela fue una madre ausente porque nadie le había enseñado cómo estar presente. Porque ella misma había crecido dentro de una lógica donde el rendimiento importaba más que la ternura. Donde el aplauso era la moneda de amor. Donde mostrar debilidad era el peor error posible. Una persona no puede dar lo que nunca recibió. Eso no es excusa. Es diagnóstico. Y la diferencia importa, porque entender no es perdonar, pero sí es necesario para no repetir. El problema fue que Scarlett estaba pagando el precio de un ciclo que empezó mucho antes de que ella naciera. Y nadie le estaba explicando eso. Nadie le estaba diciendo que el agujero que sentía no era culpa suya. Nadie le estaba diciendo que lo que buscaba tenía nombre, y que ese nombre era amor, y que lo que estaba encontrando en cambio era su imitación barata. Porque Scarlett encontró algo. Lo encontró joven. Demasiado joven. Y lo que encontró la calmaba. Eso es lo más peligroso de las adicciones. No aparecen como destrucción. Aparecen como alivio. Aparecen en el momento exacto en que una persona está más hambrienta, más vulnerable, más desesperada por sentir que algo en el mundo puede llenar el espacio que el dolor dejó. Y en ese momento, cuando el cerebro todavía está buscando la salida, alguien o algo aparece y dice: aquí estoy. Te entiendo. Te calmo. No te voy a abandonar. Scarlett no buscó hundirse. Buscó sobrevivir. Y encontró la manera equivocada de hacerlo. Marisela lo supo. No de inmediato. No con la claridad que se tiene desde afuera. Lo supo de la manera en que los padres saben las cosas que no quieren saber. Con señales que ignoraron durante meses. Con cambios de comportamiento que explicaron como adolescencia. Con distancias que atribuyeron al carácter fuerte de una hija que se parecía demasiado a su madre. Y aquí viene la parte que nadie cuenta. Cuando Marisela finalmente lo vio con claridad, cuando ya no había manera de seguir explicándolo de otra forma, algo en ella se quebró de una manera diferente a todo lo que había vivido antes. Porque había sobrevivido escándalos. Había sobrevivido relaciones destructivas. Había sobrevivido las críticas de la prensa, los fracasos comerciales, los años de excesos propios que ella misma después confesaría con una honestidad brutal. Había sobrevivido todo eso. Pero ver a tu hija perderse en el mismo tipo de oscuridad que tú conoces por dentro, ese dolor no tiene nombre en español. Ni en ningún otro idioma. Marisela había hablado en entrevistas de sus propios demonios. De las noches que prefería no recordar. De las decisiones que tomó cuando era demasiado joven para entender las consecuencias. De los años en que el éxito y el caos convivían en la misma habitación. Lo había contado con esa mezcla de valentía y distancia que tienen las personas que han procesado algo lo suficiente como para verbalizarlo pero no lo suficiente como para que ya no duela. Pero lo de Scarlett era diferente. Lo de Scarlett era el espejo. Era ver en carne de su carne el resultado de todo lo que ella no pudo proteger. Era la culpa más concreta que existe. No la culpa abstracta de haber fallado. La culpa de poder señalar el momento exacto. La noche específica. La ausencia particular. El año en que todavía había tiempo de cambiar algo y ella no lo cambió. ¿Cómo vive una mujer con eso? En el caso de Marisela, la respuesta fue trabajando. Siempre trabajando. Porque el escenario no hace preguntas. El escenario no te mira con los ojos de Scarlett. El escenario solo pide que llegues, que cantes, que te vayas. Y Marisela llegaba, cantaba y se iba. Una y otra vez. Año tras año. Mientras tanto, Scarlett peleaba su propia batalla en silencio. Una batalla que los hijos de las estrellas pelean con desventaja porque su dolor nunca es completamente privado. Porque alguien siempre tiene un teléfono. Porque los apellidos famosos atraen la atención aunque uno no la haya pedido. Porque crecer con un nombre conocido significa que tus peores momentos pueden convertirse en el titular de alguien más. Scarlett vivió eso. Y eso también es una forma de abandono. No el abandono de la madre que se fue de gira. El abandono de un mundo que te convierte en personaje antes de permitirte ser persona.
Hubo un momento. Hay siempre un momento. Un instante específico en que el camino se parte y de un lado está la posibilidad de salvarse y del otro está seguir cayendo. Para Scarlett ese momento llegó en la forma más inesperada. No fue un tratamiento elegante. No fue una clínica privada con jardines y silencio. Fue algo mucho más íntimo. Mucho más difícil. Mucho más real. Fue su madre. No la dama de hierro. No la artista de los discos de oro. No la mujer de las entrevistas con frases perfectas. Marisela. La mujer debajo del hierro. La mujer que también había estado en ese precipicio y que sabía exactamente cómo se sentía el borde desde adentro. Esa mujer le dijo algo a Scarlett que ninguna cámara grabó. Algo que quedó entre ellas. Algo que solo pueden decirse dos personas que comparten la misma herida aunque la hayan recibido de maneras distintas. Y ese algo movió algo. No todo. No de golpe. Las recuperaciones reales no funcionan como las de las películas. No hay un momento de luz y de ahí en adelante todo mejora. Hay recaídas. Hay días buenos seguidos de días oscuros. Hay momentos en que la persona que está intentando sanar necesita que le recuerden por qué empezó. Hay momentos en que la persona que está apoyando la recuperación tiene que sostenerse a sí misma mientras sostiene a la otra. Marisela tuvo que aprender a estar presente de una manera que nunca le habían enseñado. Tuvo que aprender que no bastaba con querer a Scarlett desde el otro lado del mundo. Que querer desde lejos no llega. Que el amor que no aparece no cuenta, aunque sea real, aunque sea profundo, aunque duela en el pecho como si fuera a partirlo. Eso es lo que el público nunca ve. El trabajo invisible. El que no tiene escenario. El que no genera aplauso. El que no aparece en ninguna lista de reproducciones. El trabajo de una madre intentando reparar algo que se quebró hace mucho tiempo, sabiendo que hay fracturas que no vuelven exactamente a su forma original. Sabiendo que la reparación posible no es la restauración perfecta sino algo diferente. Algo construido sobre las ruinas. Algo que requiere que las dos partes decidan, cada día, volver a intentarlo. El nombre Marisela todavía divide. Hay quienes la recuerdan como la voz de una generación. Hay quienes la recuerdan como el escándalo. Hay quienes la recuerdan como la madre ausente. Hay quienes la recuerdan como la mujer que sobrevivió lo que habría hundido a cualquier otra. Todas esas versiones son verdad. Ninguna es completa. Porque Marisela no fue solo una cosa. Fue una niña a quien le robaron la adolescencia. Fue una artista a quien la industria formó en la lógica del rendimiento sin descanso. Fue una mujer que buscó amor en lugares que no podían dárselo. Fue una madre que falló de las maneras más dolorosas posibles. Y fue también una persona que en algún momento, tarde, más tarde de lo que debió, decidió que el ciclo tenía que terminar. No perfectamente. No con un arco narrativo limpio que cierra en el minuto exacto. Así no funciona la vida real. En la vida real los ciclos no terminan de golpe. Se van rompiendo de a poco. Con decisiones pequeñas. Con presencias que antes no estaban. Con conversaciones que duelen pero que son necesarias. Con una hija que poco a poco aprende a confiar en que esta vez va a estar. Con una madre que poco a poco aprende a quedarse aunque el escenario llame. Esa imagen con la que empezamos, la niña de 8 años entre bambalinas mirando las luces, esperando que su madre la mirara a ella, esa imagen tiene ahora un contexto que antes era imposible de entender. Esa niña no estaba siendo abandonada por una monstruo. Estaba siendo abandonada por una mujer que también había sido abandonada, a su manera, mucho antes. Una mujer que el mundo había entrenado para brillar y nadie había entrenado para quedarse. El hierro no se oxida de afuera hacia adentro. Se oxida desde el centro. Desde el lugar que nadie ve. Desde la parte que no se muestra en el escenario ni en la entrevista ni en la portada del disco. Y cuando el hierro ya está oxidado por dentro, puede seguir pareciendo fuerte desde afuera durante años. Hasta que un día alguien lo toca en el lugar exacto y se derrumba. Marisela se derrumbó. Varias veces. Públicamente, en maneras que el mundo convirtió en titulares.
Privadamente, en maneras que solo Scarlett presenció desde adentro. Pero hay algo que los derrumbes a veces hacen que la fortuna no puede comprar. Obligan a la honestidad. Obligan a reconocer lo que está roto. Obligan a decidir qué viene después. ¿Se reconstruye o se abandona? ¿Se repite el ciclo o se rompe? La pregunta que esta historia deja no es si Marisela fue buena o mala madre. Esa pregunta es demasiado simple para una historia tan complicada. La pregunta es esta. ¿Qué hacemos con las heridas que heredamos? ¿Las pasamos porque es lo único que sabemos hacer? ¿O en algún punto nos detenemos, aunque duela, aunque cueste, aunque no sepamos exactamente cómo, y decidimos que la siguiente generación no va a cargar con lo mismo? Scarlett tomó esa decisión. A su manera. Con sus herramientas imperfectas. Con el costo enorme que tiene decidir sanar cuando nadie en tu familia te enseñó cómo se hace. Y Marisela, la dama de hierro, la mujer que creyó durante décadas que el hierro era una virtud, aprendió algo que nadie le había dicho antes. Que el hierro que no cede, que no se dobla, que no admite la vulnerabilidad, no protege a nadie. Solo lastima a los que están cerca cuando por fin se rompe. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te tocó en algún lugar que reconoces. Suscríbete. Hay más historias como esta esperando. El aplauso de un estadio dura lo que dura la canción. El daño que una madre ausente deja en una hija dura décadas. Y la reparación, si llega, si se busca, si se trabaja, esa también dura décadas. Solo que en la dirección contraria. Eso es lo que ningún disco de oro puede resumir. Eso es lo que la dama de hierro nunca quiso confesar. Que el mayor fracaso de su vida no fue ningún escándalo público. Fue una niña de 8 años entre bambalinas que aprendió a no esperar. Y que esa niña tuvo que encontrar sola el camino de vuelta.